Titula tabla periódica. Tabla periódica, ¿no? Yo les pedí, ¿no? Les pedí que se consiguieran, no que compraran, que consiguieran una tabla periódica para que la tuvieran en la manito y me puedan seguir ciertos aspectos de la clase. Espero que todos tengan en la mano una tabla periódica. Si no, bueno, ni modo, pues habrá que a ver cómo nos acomodamos, ¿no? No era una obligación, tampoco quería que la compren, repito, pues le cuesta muy barato, pero igual no es necesario que la compren. Un primo, un hermano, un amigo, un sobrino, la hermanita de mi enamorado y de mi enamorada puede tener y cosas por el estilo, ¿no? Bien, de una vez empecemos. Tabla periódica. Imagino que todos ustedes han visto alguna vez en sus épocas de colegio, de primaria y secundaria desde que tuvieron este instrumento llamado tabla periódica. Porque como digo, es un instrumento de ayuda, ¿no? Ayuda. Lo que pasa, señores, es que a veces la información es tan abundante y tan dispersa o tan extensa que pretender memorizarla toda es hasta cierto punto inútil e irrelevante. Yo les comento, por ejemplo, si no estoy mal informado, por ejemplo, en la uni, el examen de admisión, te permiten usar calculadora, salvo que me esté equivocando. Eso es debido a que las operaciones básicas ya pues son cosas que uno debe manejarlas. Debe saber cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se potencia y qué significa este concepto, ¿no? Lo importante es usar la información, no memorizar la información. Igual, por ejemplo, con un ingeniero, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, una modista, un cocinero, ¿no? Cualquier persona que quiera hacer su función, muchas veces pasa que la información que requiere para hacer cierta cosa ya la tiene en la cabecita, ya tiene información. ¿Cuál es el detalle o el punto importante? ¿Cómo usa la información? ¿No? Por ejemplo, todos, creo que, bueno, o la mayoría de ustedes, todos nosotros sabemos que para hacer un arroz, por ejemplo, aparte claro, depende de cada persona, ¿no es cierto? Básico, el arroz, un poco de agua, si quiero hacerlo haciendo más, un poco de aceite, o si de repente es un poquito más exquisito, ajito, cebollita, y ya. Todo el mundo sabe eso, que el arroz es así. Ahora, esa información que todos la tienen, lo importante es cómo la uso. ¿Qué hago primero? Primero pongo la cebolla, el ajo, el aceite, o de frente pongo el arroz con el agua a sancochar y al final echo el aceite encima. O sea, ¿cómo uso la información? Pretender que memorizar los ingredientes de este arroz simple no tendría mucho sentido, porque cualquier tabla, cualquier receta la podemos tener. Entonces, resumiendo, señores, la tabla periódica es un instrumento de información. Es un instrumento de información que los químicos y muchas áreas de las ciencias lo utilizan para obtener información de quién, de los elementos químicos. Van a redundarse. Entonces, la tabla periódica es un instrumento que brinda información sobre los elementos químicos. Sería, señores, ese un concepto bastante sencillo que podemos manejar de manera inicial. Los libros tienen muchos conceptos, pero un concepto bastante sencillo y exacto, por no decir correcto, sería, es un instrumento que contiene información de los elementos químicos. Suficiente. Bueno, como acá en la pantalla hemos colocado una introducción, ¿no? Dice, de los inicios de la química, los químicos se percataron de que ciertos elementos tenían propiedades similares. Gracias a esta observación, se hicieron muchos intentos para poder agruparlos según sus propiedades químicas, físicas similares. O sea, aquí lo que se está haciendo es simplemente hacer una mención de que si bien es cierto, ya sabemos que la tabla periódica es un instrumento que contiene información de los elementos químicos, la pregunta siguiente es, ¿y esos elementos cómo están ordenados? ¿Cómo han sido colocados? Y ahí en esta introducción se menciona eso, ¿no? Me parece que el kit, el punto o la idea central que ha tenido siempre, desde que empezó la tabla hasta la actualidad, es agruparlos según sus propiedades, ¿no? Tenerlos agrupados en filas o columnas, actualmente se habla así, pero según sus propiedades, ¿no? O sea, juntar elementos parecidos que se comportan más o menos igual. Esa ha sido de repente la idea matriz desde el inicio hasta la autoridad para agrupar los elementos en ciertas zonas o de ciertas maneras, ¿no? Ya tenemos dos ideas fundamentales.
Idea número 1, que es la tabla periódica. Idea número 2, cómo los elementos químicos están en la tabla periódica, cómo han sido considerados. Las ideas están bien claras, ¿no? La tabla, perdón, la tabla periódica, como todo concepto humano, al igual que la clase pasada, es un concepto, es una idea, es un instrumento cuya construcción, diseño y terminación ha pasado por un periodo evolutivo, desde las primeras ideas hasta la actualidad, así como el tema de átomo de la clase pasada. La razón, número 1, el tiempo. Número 2, la ciencia que va avanzando. Y número 3, la cantidad de elementos químicos. Hace 300 años más, hablemos, hace 2000 años, por ejemplo, hace 2000 años, o 3000 años, si quieres verlo así, el hombre conocía, pues, a lo mucho, pues, 8, 10 elementos, no conocía más. El fierro, el cobre, el oro, la plata, y paro de contar. No había más. Pasó el tiempo, de pronto ya hace 300 años. Feliz conejina. Bueno, estás dando. Bueno, pues, continúo. De pronto, así que hace casi 300 años, ya no habían 4 ni 5, ya habían 14 o 15. La ciencia avanzó, comenzó a descubrir cosas, analizar cosas y encontró más. Y así, la cantidad ha ido cambiando. Habían 15, habían 20, habían 40, habían 60, habían 80, habían 90 y actualmente, si no me equivoco, la tabla más completa que yo he visto en internet, porque nunca la he visto en impresa por si acaso, tiene más o menos 128 elementos. Los últimos 20 son elementos que están en investigación o recientemente descubiertos. Entonces, esa es una razón por la cual la tabla ha ido cambiando de forma, de aspecto y de estructura, la cantidad de elementos químicos que había en cierto momento. Pero la idea de cómo hacer la tabla parece que ha sido la misma a lo largo del tiempo. Como dice en la introducción, agruparlos en base a las propiedades. En este intento de hacer tablas periódicas de la más antigua a la más moderna, la historia rescata los siguientes intentos. Primero, el señor Dobereiner, Johann Dobereiner, ¿no? Dobereiner, bueno, el apellido es un alemán. Como dice en el texto, este señor agrupó los elementos que tenían propiedades químicas semejantes, mira, químicas, en grupos de 3 en 3, de ahí el nombre triadas. Se llamaban triadas porque él agrupó en grupos de 3 en 3, ¿no? Pero para agruparlos, él buscó elementos con propiedades semejantes. O sea, los 3 elementos que él juntaba tenían que tener propiedades parecidas o similares. Una vez que los juntó, él observó algo muy curioso, y acá lo dicen en la segunda parte, ¿no? Acá. Él observó que el peso atómico del elemento central de esta tríada era aproximadamente el promedio aritmético de los pesos de los elementos extremos. O lo que dice ahí era igual a la semisuma. Semisuma es promedio, ¿no? De los pesos atómicos de los elementos que estaban a los costados. Es una curiosidad que le encontró en su clasificación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos tríadas, ¿no? La tríada de litio, sodio y potasio. Si analizamos químicamente, litio, sodio y potasio son elementos metálicos muy reductores, monovalentes, tienen propiedades parecidas. El litio pesa 7, el sodio pesa 23 y el potasio 39. Si te das cuenta y tú sumas los extremos, 7 más 39 te da 46. Y si divides entre 2, te da 23, que es el peso atómico del elemento central, el sodio. ¿Ve? Se cumple, ¿ve? En la segunda tríada que él encuentra, calcio, estroncio y bario, pasa lo mismo. Calcio 40, bario 77, los extremos los sumamos, me da 177. Y si lo divido entre 2, eso me sale 87,6, que es el peso atómico del estroncio, el elemento que está al medio, ¿no? Una curiosidad. Y así como estas dos triadas, él encontró 5 triadas más. Más o menos él hizo una clasificación en base a más o menos 6, 7 triadas. No hizo más.
Acá tenemos, por ejemplo, dos tríadas más. La del azufre, selenio teluro, y del cloro, bromo y yodo. En los dos casos, se Disculpe, cumplen. disculpe, profesor, disculpe. Recién he entrado y no lo entendí. Disculpe, no sé si lo puede volver a explicar, por favor. Señorita, lo voy a hacer con gusto, pero yo suplicaría la siguiente, la puntualidad, ¿no? Lo voy a hacer, no se preocupe, lo voy a hacer. ¿Ya? Pero hay que ser Ya, más bien, puntual. gracias y disculpe. No entré a las 7:07, pero no le entendí. Ya, a ver, vamos de nuevo de la parte de arriba. Lo que estamos haciendo en este momento, como dice acá en el subtítulo, es viendo algunos intentos de cómo ciertos personajes han hecho la tabla periódica desde la antigüedad hasta la actualidad. La tabla es un instrumento que tiene elementos químicos. Entonces, un primer intento que estamos ahorita analizando es las triadas del señor Dobereiner. Dobereiner clasificó los elementos en grupos de 3 en 3. De ahí el nombre de triadas. Triadas porque sus grupos eran de 3 en 3. Y para ello, él se basó en las propiedades químicas parecidas que tienen los elementos. En la época de Dobereiner, había más o menos aproximadamente unos 23, 25 elementos químicos, más o menos había, por ahí, menos de 30, no llegan a 30. Y él comenzó a analizar los elementos químicos y comenzó a agruparlos de grupo de 3 en 3. Una primera triada que él agrupa es la que está en la pantalla, dice primera triada, el litio, sodio y potasio. Si analizamos el peso del litio, sodio y potasio, vemos que el litio pesa 7, ahí está en la pantalla, el potasio que es K, 39, y el sodio Na, 23. Si sumamos el peso del litio, que es 7, más potasio 39, me da 46. Si yo divido eso entre 2, me da 23. O sea, encontré esa curiosidad. El peso atómico del elemento central sodio es el promedio o la semisuma de los pesos de los elementos extremos. Es una curiosidad de su clasificación. En la segunda triada se cumple lo mismo. Calcio pesa 40, que es Ca, estroncio SL 7.6 y bario 137. Y pasa lo mismo. Si sumo 40 de calcio más bario 77, me da 177. Si divido entre 2, más o menos me sale 87,6, que es el peso atómico del estroncio, que está en el medio. Entonces, acá hay dos cosas. Número uno, cómo él agrupa. Lo agrupa en función de propiedades. Y número dos, encontró esta curiosidad. El elemento central tenía un peso aproximadamente igual al promedio de los pesos de los elementos extremos. Él creó más o menos unas 5, 6, 7 tríadas, no digo más. Creo que eran 6 realmente. Dos tríadas más están aquí, el azufre, selenio y teluro, y el cloro, bromo y yodo. Y en los dos casos pasa lo mismo. El elemento central, en el primer caso selenio, tiene un peso aproximadamente igual al promedio de los extremos. En el siguiente grupo, el bromo pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esos son, señores, señoritas, el primer intento de clasificación de elementos químicos, en función de triadas, grupos de 3 en 3. ¿Por qué razón, por qué razón esta clasificación fue de cada helado? Creo que la respuesta ya la di. Conforme pasaron los años, fueron apareciendo más elementos químicos y la mayoría de ellos no formaban triadas. Ya no se podían agrupar en tres, se quedaban libres. Y como la idea era agrupar a todos los elementos químicos, este intento de Dobereiner quedó descartado. Para un primer momento fue buenísimo, pero luego conforme iban apareciendo más y más elementos químicos, ya las triadas ya no se podían formar y el intento de Dobereiner quedó descartado. Pero históricamente se menciona este intento como un buen intento de clasificación en su momento, ¿correcto? Otro intento de clasificación fue el anillo helicoidal de Chacotois. Bueno, ahí la pronunciación escapa un poco a mi lingüística francesa. Chancortois, bueno, creo que es Chancortois. Bueno, ya lo dejo a los franceses la pronunciación correcta de este apellido de este señor. Este señor, que no era químico, era geólogo, se dio cuenta de que los elementos químicos se podían ordenar en una curva helicoidal, de acuerdo al peso atómico creciente, otra propiedad de los elementos químicos. Como dijimos al comienzo, la idea en la cual se basa
hacer la tabla periódica, y acá está la primera parte, es en las propiedades. Entonces, Charles-Courtois se basó en los pesos atómicos, del elemento más liviano al elemento más pesado, y lo agrupó en una curva helicoidal como lo que está en la pantalla. Ahí agrupó a todos los elementos que había en ese momento, que eran más o menos como 40 aproximadamente, ¿no? Ahí tenemos en la pantalla litio, sodio, potasio, berilio, magnesio y calcio, por ejemplo, que solamente aparecen ellos seis, pero evidentemente estaban todos, no se han dibujado, la verdad. Y él encontró una curiosidad, que los elementos que estaban en la misma vertical, en la misma línea vertical imaginaria, vemos al litio, sodio, potasio, y el berilio, magnesio y calcio, eran elementos que tenían propiedades semejantes, ¿no? En este caso se ven en la imagen dos filas verticales, o columnas, perdón. Hay más, pero no han sido dibujadas. Como un intento de clasificación bastante bueno, mejor que el intento de Dobereiner, porque en este caso Champollion colocó a todos los elementos que había en ese entonces, ¿no? Pero una vez más, ¿por qué fue descartado o por qué quedó en el olvido este intento? Porque evidentemente ya lo dije, ¿no? Iban apareciendo más elementos, y algunos ya no cumplían con esta clasificación, ya no encajaban acá ya. Entonces ya quedaban fuera de este intento. Y eso hizo que este modelo de tabla periódica quedara pues en la historia nada más, ¿no? Pero bueno, como verán, un intento muy curioso del señor Jacques. Luego aparece el señor Newlands. Newland, que es un químico inglés. A Newlands le gustaba mucho la música. Era un aficionado a la música, le gustaba mucho la música. Y él eh, agarra los elementos químicos, comienza a analizarlos, y como a él le gustaba mucho la música, él agrupa los elementos químicos en grupos de 7 en 7. ¿Por qué? Porque son 7 las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Como son 7 notas musicales, él dijo, lo voy a agrupar en grupos en filas de 7. Para poder agruparlos, no lo hacía al azar. Al igual que Jacques Courtois, lo hacía en función del peso atómico creciente, del elemento más liviano al elemento más pesado, ¿ya? Pero lo hizo en filas de 7 en 7, guiándose de las notas musicales que a él le gustaban muchísimo. ¿Correcto? Una vez que él agrupa a los elementos de esta manera en filas de 7, y acá tenemos un pedazo de su clasificación, un pedazo, ¿no? Tenemos ahí un pedazo. Él encontró una curiosidad, así como lo hizo Chacortois con su helicoidal, así como lo hizo Dobereiner, él encontró una curiosidad, y de ahí viene el nombre de su clasificación. Si agarramos un elemento cualquiera, y lo denominamos elemento 1, y contamos a partir de él 8 elementos, vemos que aparecen elementos con propiedades similares. Por ejemplo, agarramos el flúor, que es un elemento oxidante, no metálico, muy corrosivo, ¿de acuerdo? Y comenzamos a partir de contar 8, tomando él como 1. Entonces, si este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos al cloro. Y el cloro, al igual que el flúor, es oxidante, es un elemento no metálico, es un elemento corrosivo. O sea, encontramos elementos con propiedades similares, que repetían propiedades. En su clasificación de fila de 7 en 7, cada 8 elementos químicos habían elementos con propiedades parecidas. A eso se le llama la ley de las octavas. Y por eso se conoce su clasificación como las octavas de Newlands, ¿no? Él encontró ese detalle curioso, que es las propiedades de un elemento 1 se repetían luego en el octavo elemento. Parecía ser esta una tabla muy bonita, muy completa, parecía ser muy bonita, pero como todo, en principio tiene fallas, habían elementos que no cumplían esta ley de octavas. Por ejemplo, tenemos el caso del cromo. Para eso, agarro el aluminio,
que es un elemento trivalente, es un elemento no, metálico, débilmente metálico, reductor, y contamos a partir de 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Llegamos al cromo. El aluminio es metálico, el cromo es anfotérico. El aluminio es trivalente, el cromo es polivalente. El aluminio es reductor, el cromo es reductor y oxidante. Las propiedades ya no se repetían. Ya no se repetía. O sea, la ley de octavas ya no se cumplía. En el cromo se rompe esa ley de octavas. Y de ahí para abajo, de cromo para abajo, ya ninguno lo cumplía. Es por eso que esta tabla, que ya era una tabla, fue descartada. Porque la ley de octavas solo se cumplían para las 2 primeras filas y parte de la tercera fila. ¿Mm? Una tabla bastante bonita, muy curiosa, ¿no? Fíjate que en los 3 casos que hemos hablado, ¿no? O 2 casos, o Newlands, Chacortois, ¿no? Y de Werner, el criterio fundamental para clasificar los elementos químicos ha sido el peso atómico. El peso atómico, acá también, del más liviano más pesado, acá también igual, del más liviano más pesado. O sea, siempre se ha usado el peso atómico como un criterio fundamental y las propiedades similares para clasificar a los elementos químicos, ¿no? Pero aparentemente ese criterio no era muy bueno, porque los 3 intentos que hemos visto han sido descartados en cierto momento. Además, para la época de Newlands, ya había más o menos 60 elementos químicos. Y en su... y en- Ahorita vamos. y en- a ver, sigamos. En la época de Newlands, decía, ya había más o menos 60 elementos químicos. Y Newlands solamente clasifica más o menos unos 16, 14, por ahí, no le dio más. Entonces, no era un buen intento. Pasaron algunos años, mira, esto estamos hablando de 1865, estamos en pleno siglo XIX, ¿no? Y llegamos a el señor Dmitri Ivanovich Ilyich Mendeleev, un ruso, y el señor Julius Lothar Meyer, un alemán. Tenemos acá 2 personajes, Mendeleev y tenemos Meyer. Mendeleev y Meyer no se conocían. Aparte, en ese entonces el mundo no era como ahora globalizado, el mundo era aislado. Era bien difícil que un ruso y un alemán pues se encuentren algún día, se conozcan y sean amigos. Era bien difícil, ¿no? Mucha gente nacía y moría sin conocer a mucha gente. Actualmente pues es muy sencillo tener un amigo alemán. Basta con pues, manejemos un poco de redes sociales y ya de alguna manera algún tipo de red nos va a poder conectar. Y el inglés como idioma universal se usa para comunicarnos. Entonces, en aquel entonces no era así. Entonces, Mendeleev y Meyer no se conocían y ambos hicieron trabajos simultáneos y muy parecidos, con una pequeña diferencia. Mendeleev y Meyer analizaron elementos químicos con la idea de ordenarlos, pero Mendeleev analizó las propiedades químicas de los elementos y Meyer analizó las propiedades físicas. O sea, uno usó un análisis químico, el otro un análisis físico. Parecido, pero a la vez diferente. Y ambos, sin querer queriendo, llegaron a la misma conclusión. Repito, no se conocían. Ahora, ¿por qué razón los que han estudiado química en su momento dirán, profesor, Mendeleev me suena, pero Meyer no me suena para nada? Inclusive la historia reconoce a Mendeleev como el padre de la tabla periódica. La tabla, según la historia química, es creación de Mendeleev. A Meyer no le dan ningún tipo de tributo, ningún tipo de reconocimiento. ¿Por qué razón es así? Porque de los 2 personajes,
Mendeleev sí logró exponer su trabajo en la Comisión de Ciencia Mundial, de aquel entonces que era a nivel de 7 países del mundo, nada más, no había más. No es como ahora que tenemos a la ONU, por ejemplo, o la UPAC, ¿no? Entonces, por esa razón a Meyer no se le reconoce el trabajo que hizo, pero él también hizo un aporte grande a este detalle. De tal manera que entre los dos encontraron una curiosidad, que los elementos químicos podían ordenarse en función del peso atómico creciente. Como acá lo dice, ¿no? Se ordenan de acuerdo al peso atómico creciente, del más liviano al más pesado. ¿Mm? Pero tú dirás, profesor, pero esto también lo hizo Newlands. ¿Cuál es la diferencia entre Dobereiner, entre Mendeleev y Newlands? Si hicieron lo mismo, ¿por qué razón a Mendeleev sí le funcionó y a Newlands no le funcionó? Es porque Mendeleev tuvo un detalle muy curioso, que es el siguiente. Número uno, como ya lo mencioné, su tabla de Mendeleev lo hace en función del peso atómico creciente, del más liviano al más pesado. Y acá viene la gran curiosidad. Mendeleev se da cuenta de que los elementos que habían, que eran 63, no eran todos, iban a haber más. Y él agarra en donde la ley no se cumplía, donde había una incoherencia de ordenamiento, él dejó espacios vacíos. Y decía, aquí habrá un elemento que algún día será descubierto. Y de esa manera, su tabla fue ordenada de manera coherente y cumplía con todas las leyes de aquel entonces. O sea, él adivinó prácticamente que en el futuro, mira que estamos hablando del año 1869, o sea, es el siglo XIX, el futuro sería pues 1990, 1900, 1910, ¿no? Cosa que sí pasó. Decía, en el futuro van a haber elementos que se van a descubrir y van a encajar en esos espacios vacíos. Y realmente fue así. Pasaron los años, se descubrieron elementos nuevos y en el espacio que Mendeleev dejó vacío, ahí encajaba. Esa fue su gran curiosidad de él, cosa que Newlands no se dio cuenta. Y repito, su ordenamiento, basado en el peso atómico, funcionaba para casi todos los elementos químicos. Aparte de eso, en su tabla, él propone la existencia de 6 grupos. Ya se habla de grupos, cosa que actualmente es verdadero. La tabla moderna tiene grupos y periodos. El concepto de grupo fue acuñado por Mendeleev. Y es por estas cosas, más que nada la que tanto enriquece, es que la ciencia o la historia reconoce a Mendeleev como el padre de la tabla periódica. La tabla actual que conocemos es prácticamente 80% construida por Mendeleev. No es la tabla de Mendeleev. Mira, ve, acá está la tabla de Mendeleev. Ahí está. Es una foto que está en alemán de la tabla de Mendeleev, ¿no? Esta tabla que está acá es igual que la tabla actual, por si acaso, sino que tiene otro diseño, tiene otra distribución. Pero es la misma tabla. Es la misma tabla que la tabla actual. Evidentemente, dejando espacio vacío. Fíjate, después del galio, acá, mira, acá está vacío. No hay nada. Ahí deja un espacio vacío, fíjate. ¿Ves? Después del lantano, deja un espacio vacío. Fíjate. Después del disprocio, deja deja 5 espacios vacíos. En la fila 9 no deja ningún elemento, fíjate. Está todo vacío. Después del wolframio, deja un espacio vacío. ¿Te das cuenta? Esa fue la gran curiosidad que tuvo él. Dejar espacios vacíos. Su tabla era casi perfecta. Y es por eso, repito, que la historia le reconoce a él como el padre de la tabla periódica. Pero esta tabla, como tú verás, no es la tabla actual. No es la tabla actual. ¿Por qué razón no es la tabla actual? Y a pesar de que se le reconoce a él como el padre de la tabla periódica. Es porque así como tuvo muchos aciertos, lo que están pintados, curiosidades muy especiales,
también tuvo algunas deficiencias. Si bien es cierto, el gran acierto de Mendeleev es esto que ya mencioné, también tuvo algunas deficiencias que hicieron que la tabla de Mendeleev fuera cambiada por otra. Entre las principales deficiencias que tuvo la tabla de Mendeleev tenemos lo siguiente. Número 1, el hidrógeno en la tabla de Mendeleev no tiene ubicación. No hay dónde colocarlo. No hay dónde ponerlo. No tiene sitio el hidrógeno. Esta deficiencia de Mendeleev hasta la actualidad permanece. Actualmente, el hidrógeno en la tabla moderna tampoco tiene ubicación. Su ubicación actual, que está en la parte izquierda superior, es una ubicación meramente estética. No es que ahí debe estar. Ha sido colocado en esa parte superior izquierda. Lo que están viendo tal vez en ese momento su manito, me podrán entender lo que estoy hablando. Su ubicación en ese lugar, en la tabla actual, es meramente estética. Entonces, esta deficiencia encontrada en Mendeleev todavía no es subsanada. Otro error que tuvo la tabla de Mendeleev es que los gases nobles, que ya habían sido descubiertos por aquel entonces, no tenían ubicación. ¿Dónde colocamos los gases nobles? ¿Dónde los coloco? No los pudo colocar, ¿no? Otro error es que él, en su tabla, no separa muy bien los elementos metálicos de los elementos no metálicos. Prácticamente los ha mezclado. Pero la principal deficiencia que tiene su tabla es que su ley, que decía que se ordenan del elemento más liviano al más pesado, no todos los elementos la cumplían. Habían ciertos elementos que no cumplían esa ley, que al revés, se ubicaban de menor peso atómico a mayor peso atómico. Eran pocos, pero sí había. Lo que está en la pantalla en colores son 3 curiosidades, 3 irregularidades, 3 deficiencias que tenía la tabla de Mendeleev, que hicieron que la tabla de Mendeleev no sea pues la tabla actual, siendo prácticamente el 80% de la tabla actual, ¿no? Pero una vez más, Mendeleev, como Chacortois, como Newland, como Dobrener, ordenan los elementos en función del peso atómico. Otra vez se usa el peso atómico y otra vez este concepto como genera problemas en la construcción. Repito, la tabla actual, la tabla de Mendeleev es esta tabla que está acá. Aunque no parezca, es la tabla actual. Pero la tabla actual tiene otra distribución, tiene otro diseño. Una cosa es hacer la construcción, otra cosa es diseñarlo, ¿no? Cambiar la forma, ¿no? Una cosa es hacer un pastel, saber hacerlo, y otra cosa es hacer pastel triangular, rectangular o redondo. Cambia la forma, pero es un pastel. Entonces, el atributo es el que hace el pastel. La forma lo puede cambiar cualquiera. Bueno, entonces, tenemos una tabla, señores, bastante buena, y repito, esta tabla es 80% de la tabla actual. No es la tabla actual. Tuvo que aparecer ya en el siglo XX, ya prácticamente, el señor Moseley, Jeffrey Moseley, un inglés, que ya en pleno siglo XX prácticamente lo hizo, como en el siglo XX, más o menos en la época de Einstein lo hizo aproximadamente, estudiando los rayos X de cada elemento químico, encontró que los elementos químicos se podían ordenar no en función del peso atómico, sino en función del número atómico. O sea, él cambia el concepto. Él dice, no, hasta ahorita todos han querido ordenarlo en función del peso atómico. No, yo lo ordeno en función del número atómico. Al hacer esta rectificación del criterio de ordenamiento, cambiar peso atómico por número atómico, muchos de los errores de Mendeleev fueron corregidos. Muchos. Otros no. Todavía habían ciertos errores que se permanecían. Pero este señor, pues,
tuvo el gran ingenio de ayudarse de otras personas y, por ejemplo, el señor Werner o Werner es el que agarra el trabajo de Moseley y le da la forma de la tabla actual. La tabla actual, que todos la conocen que es esta, es un diseño del señor Werner, pero tomando como para eso el trabajo de Moseley. Y Moseley toma el trabajo de Mendeleev. Lo que está aquí finalmente construido fue construido 80% por Moseley, 19% perdón, 80% por Mendeleev, 19% por Moseley y 1% por Werner. Por eso es que la historia dice, el padre de la tabla periódica es Mendeleev, porque fue el que dio más aporte a esta tabla. Y esta, lo que está en la pantalla, señores, es la tabla periódica actual que tú conoces, donde ya están las filas, las columnas, los elementos químicos y sus propiedades de manera numerizada, de manera matematizada. Y llegamos, señores, a la tabla actual. Entonces, esta tabla actual, repito, fue obra de Moseley, que corrigió los errores de Mendeleev, y que Werner le da la forma actual, le da la forma, el diseño, la distribución que todos conocemos. Y hemos llegado, señores, a la tabla periódica moderna. Ahí está. Esa es la tabla periódica moderna. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? Vamos a bajar un poco el tamaño. Ahí, ahí está. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahí tenemos a Dobereiner, a Chacortois y tenemos a Newlands. ¿Alguna consulta, por favor? Señores, ¿están ahí? Se viendo el partido. Profesor, yo, A ver, joven, con usted. profesor, esto en la primera tabla periódica Está en la que el pantalla. señor, Dobereiner. sí, Dobereiner. ¿cuál es la diferencia? ¿Es el mismo o la misma tabla actualmente o No, 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 no. Ni en la qué tabla de, varía? ni la tabla de Dobereiner, a ver, lo voy a pintar de amarillo, ni la tabla Por de favor, Dobereiner, profesor. ni la tabla de Chacortois, ni la tabla de Newland tienen que ver prácticamente nada con la tabla actual. Las tres tablas, prácticamente su parecido a la tabla actual es, ¿qué te digo? 5%, 3%, nada prácticamente. Son tablas muy alejadas de la tabla actual. Fueron primeros intentos, primeras ideas que se hizo para crear una distribución, un ordenamiento. ¿Ya? Pero no, no se parece. ¿Otra pregunta? Hay una pregunta de un bebé ahí. A ver. Niño que... Ajá, está preguntando, está preguntando. ¿Le entendieron? Yo no entendí la pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Ahora, acá tenemos, vamos a eliminar, ya, vamos a eliminar, a ver, a Dobereiner, vamos a eliminar a Chacortois, vamos a eliminar a Newlands, y nos quedamos ahora, perdón, nos quedamos ahora con el señor Meyer y Mendeleev. ¿Alguna pregunta ahí, por favor, en Meyer y Mendeleev? Ahí más o menos se puede ver en la pantalla. Ahí está, más o menos, ¿no? Ahí está. La tabla de Meyer y Mendeleev. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? La tabla de Meyer y de Mendeleev. ¿Ninguna consulta? Profesor, Sí. ¿y usted cómo hace para memorizarse todo? O sea, un tips para que se memorice el elemento químico. Ah, ya. Bueno, la memoria tiene límites para empezar. Ah, muy buena pregunta. Eh, Voy a responder primero como docente y luego como profesor de química, ¿de acuerdo? Los docentes, todos los docentes, tenemos que tener una muy buena memoria. Si no, no podemos ser profesores. No podemos ser docentes. Es como el abogado.
Si el abogado no maneja un buen léxico, una buena oratoria, no puede ser abogado. Para ser un abogado hay que tener buen léxico y una excelente memoria. O la memoria, ¿por qué? El Código Civil y el Código Penal tienen miles de artículos e incisos, miles, no, no 10 ni 20, tienen miles. El inciso 48, artículo 14 de su índice, vas, imagínate, memoria de elefante. Y número dos, el léxico, la labia. Cuando quieren querellar, tienen que tener vocabulario, saber hablar, expresarse, entenderse. O sea, imagínate, ¿no? Una persona que no tiene atributos como esos no puede ser abogado, güey. Igual, para ser médico, ¿no? Uno tiene que tener, pues, una buena vista, ser muy acuicioso, muy curioso y, evidentemente, gustar de anatomía. Si a ti te asusta la sangre, no puedes ser médico, güey. Igual pasa con los docentes. Para ser docente hay que tener una buena memoria, ¿no? Ahora, la memoria tiene límites. No es una virtud infinita. Conforme uno pasa los años, la memoria se va perdiendo. Cuando tú estás en plena labor docente, tus primeros años, llámese 20, 30, se aproximan, hasta 40 inclusive, tu memoria pues carga información de todo tipo, porque encima de que la repites cada rato, pues ya es pan de cada día. Por ejemplo, yo enseño ciencias, ya tengo enseñando 38 años. Imagínate, 38 años enseñando. Este tema de química lo habré enseñado no sé cuántas veces. Física, biología, aritmética, álgebra. Entonces, pero evidentemente ya a la edad que tengo actualmente ya comienzo a tener fallas en mi memoria. Y es por eso que justamente hablando del tema ahora sí, la tabla periódica existe. La tabla pues es un instrumento de ayuda. Tú puedes olvidarte, por ejemplo, dónde está el nitrógeno en este momento, ¿no? ¿Dónde está el nitrógeno? No me acuerdo. Pero cuando tú miras la tabla periódica actual, le das una mirada simple, y miras este gráfico, ya lo ubicaste. Con solamente mirarlo ya lo ubicaste. El nitrógeno está ubicado por acá. Ahí está el nitrógeno. Entonces, la memoria, señorita, es una virtud pasajera que en su momento pues tiene un máximo potencial en la cúspide y dependiendo cómo tú uses la memoria, esa memoria se agiliza y se hace mucho mejor. Ustedes, por ejemplo, voy a inventar. Vamos a ver que en la clase hay un alumno que es, a ver, voy a inventar, que es carpintero. Voy a inventar, ¿de acuerdo? Es carpintero. Y él arma, no sé, arma roperos. Arma roperos, voy a inventar, ¿no? Cuando las 2 primeras veces que lo arme, tiene que mirar el manual. A ver, esta puerta va acá, esta bisagra va aquí, acá se atornilla, acá se clava. Se guía de un modelo, ¿no? De una guía. Pero cuando ya él ha armado 10 o 20 roperos, ya no requiere la guía. Ya de memoria, o sea, esto va acá, pum, 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 al toque. Si antes se demoraba, pues, para armar un ropero 1 hora, ahora hace 10 minutos. Porque encima que ha memorizado dónde va cada cosa, su habilidad con sus manos se ha desarrollado. Por esa razón, los trabajos, señoritas, señores que me están escuchando, buscan gente joven. No es que sea discriminación, no. Por esa razón, los jóvenes están en su potencial máximo de habilidad y memoria, ¿no? Todas las empresas quieren, pues, un ingeniero entre 25 y 30 años ideal. Este pata, pucha, me va a producir como loco. Por dos razones fundamentales. Primera razón, la edad que tiene le permite ser muy hábil y tener mucha memoria de los temas y conceptos que requiere para el trabajo. Y número dos, al ser joven, muchas veces no tiene cara familiar. Tú le puedes pagar poco y te acepta y chambea mucho. En cambio, tú contratas a un adulto que tiene 40 años, si bien es cierto, tiene más experiencia, es más ducho en la materia, pero al tener cara familiar, no te acepta un sueldo bajo, porque su cara familiar lo obliga a buscar un mejor sueldo. Cuando alguna de ustedes, señoritas, que ha ido a un trabajo, vendedora, no sé, sin ofender por si acaso, ¿no? Se han dado cuenta que a veces te preguntan, ¿tienes hijos? ¿Tienes familia? Te preguntan. Porque saben que una muchacha de 22 años, 21 años, que está soltera
y no tiene hijos, número uno, no tiene problemas en quedarse horas extras. Número dos, no tiene problemas en estar pensando, uy, mi hijo, tengo que ir a cocinarle, tengo que ir a atenderlo. Y número tres, le pagan poco y acepta. Como no tiene exigencia, no tiene necesidad de cubrir gastos, entonces los trabajos menores buscan ese tipo de chicas o chicos. En cambio, si tú tienes ya 30, 25 años o 28 y tienes ya dos hijos, un hijo, tienes esposo y tienes casa, te preguntan, ¿no? Difícilmente te van a contratar porque saben que esta persona, pues, primero, no está de un sueldo bajo. Segundo, horas extras, puede que se quede, puede que no se quede. La clásica, ¿no? Señor, un favorcito, mañana puedo salir. Anda ahora antes, mi hijo tiene a en el colegio. Tengo que ir al colegio con mi hijito. Señor, por favor, puedo salir el viernes a las 12, no a las 3, por favor. A las 12, ¿por qué? Mi hijo tiene cita en el médico. Entonces, esas cosas hacen que los adultos no sean contratados. Entonces, me salí un poco del tema. La memoria, señorita, es muy importante para ciertos aspectos y en su momento. Si usted en su momento no usa la memoria adecuadamente para eh, producir para usted mismo algo, lo ha desperdiciado. Pasan los años y la memoria se pierde. Ustedes habrán visto alguna vez cuando eran alumnos de colegio, cuando estabas en cuarto, secundaria, tercero, y venías con la tarea de matemática y tu papá, un favor, ayúdame con este problemita. Tu papá lo miraba y decía, pucha, ¿qué es eso? No me acuerdo nada. Mamá, ¿tú te acuerdas qué es la célula? Uy, hijita, lo vi hace no sé cuánto tiempo, no me acuerdo. No se acuerdan. ¿Y qué edad tiene papá y la mamá? Tienen 40 años. 35, son muchachos todavía. Entonces, creo, que, repito, me salió un poco del tema, pero espero que la idea haya servido para un poquito reflexionar. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, pasamos a la segunda parte de la teoría. Ya sabemos cómo llegó la tabla a ser lo que era. Ahora vamos a ver su distribución, su estructura y cómo se utiliza. Para eso tenemos lo siguiente. Estructura de la tabla periódica. La tabla, señores, tiene varias formas de ser estructurada. Una forma es en función de las zonas de la tabla periódica. Para esto, por favor, todos tengan la tabla de la periódica abierta en la manito para que puedan seguirme, ¿no? Tenemos la zona representativa, que está acá. Esta zona que está aquí, la zona S, la subzona S y la subzona P se llama elementos representativos. Todo lo que están aquí y todo lo que están aquí son elementos representativos. La zona que está al centro, acá, se llama elemento de transición, o también llamado subzona D. Elemento de transición o subzona D. Y los que están fuera de la tabla abajo se llaman elementos de tensión interna. Entonces la tabla, señores, tiene tres zonas marcadamente diferentes. La zona representativa, que está partida en dos, que está aquí una parte izquierda y otra parte derecha. La zona de transición, que está al medio. Y la zona interna, que está en la parte de abajo. Es una forma de estructurar la tabla periódica. Como ya lo mencionamos, la zona representativa está formada por las subzonas S y P. Transición por la subzona D y tensión interna por la subzona F. Ahora, la tabla, así como puede ser estructurada, puede ser descrita, de tal manera que en la tabla moderna existen las llamadas filas y columnas. Las filas son horizontales y se llaman periodos. La tabla actual tiene 7 periodos. Hablemos, señores, de la tabla real, la que no tiene elementos artificiales. ¿Ya? Por ahí, ahorita algunos de ustedes tendrán una tabla que tiene 8 filas. No hablemos de esa tabla porque esa tabla tiene una octava fila en investigación. La tabla que tiene elementos ya estudiados, ya estructurados, tiene 7 filas. Acá pueden ver en la imagen. Ahí está. La primera fila, 2 elementos, hidrógeno y helio. La segunda fila, 8 elementos, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. La tercera fila también tiene 8. La cuarta fila tiene 18. La quinta fila también tiene 18. Y la sexta y séptima, bueno, al menos la sexta tiene 32. Acá pueden verlo, ¿no? Tenemos
el periodo corto, el primero, el segundo y tercero tienen 8 elementos. Los periodos largos son el quinto, que tiene 18, el sexto y séptimo, que tienen 32. Cada fila tiene un número diferente de elementos químicos. Cada fila se llama periodo, ¿ya? Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto, quinto y séptimo periodo. Esos son las filas horizontales. Se llaman los periodos. Así como tenemos periodos, también tenemos grupos, que son las columnas verticales. Los grupos son las columnas verticales, ¿de acuerdo? Ahí tenemos dos tipos de grupos, los grupos A y los grupos B. Los grupos A, como verás aquí en la imagen que está en la pantalla, aquí están, mira, dos columnas están en la parte izquierda y en la derecha tenemos 6 columnas. Acá tenemos la columna 1A o grupo 1A, el grupo 2A, acá tenemos el 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Aquí hay 8 grupos, ¿de acuerdo? Y la B está al centro. Acá también hay 8, ¿no? 1B, 2B, 3B, 4B, hasta 8B. Acá también hay 8 grupos, 8 familias. Entonces, las columnas se llaman grupos o familias. Se llaman grupos o familias. Tenemos el grupo 1A, llamado los alcalinos. De arriba para abajo tenemos al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El grupo 2A, que está a continuación, alcalino-térreos. De arriba para abajo, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. El grupo 3A, que está ya prácticamente saltando a la derecha, tenemos el grupo 3A, llamamos elementos térreos o boroides. Elementos térreos o boroides. Ahí tenemos al boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿De acuerdo? El siguiente grupo a la derecha, ¿no? Tenemos al grupo 4A, que se llama familia de los elementos carbonoides o carbonoideos. Ahí tenemos al carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Siguiente grupo a la derecha de este, tenemos al grupo 5A, llamado familia de los elementos nitrogenoides o nitrogenoideos, que es lo mismo. Ahí tenemos el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto en la parte inferior. Siguiente grupo, a la derecha de este, tenemos los elementos, llamados elementos calcógenos o anfígenos. Ahí está. De arriba para abajo tenemos el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro y el polonio. Siguiente grupo de la zona A, familia 7A, tenemos a los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y finalmente, la última columna, última familia, a la derecha de todos estos, tenemos a los gases nobles. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, respectivamente. Estos 8 grupos están, repito, aquí. 2 están aquí, aquí hay 12 y aquí hay 6. Son los elementos del grupo, los grupos A o elementos representativos, también llamamos así. Aquí hay 2 grupos A, ¿no? Y aquí hay 6 grupos A. Y aquí están, en esta parte de la clase, están desarrollados sus nombres y sus miembros de cada uno. Aquí se puede hablar muchísimo, se puede hablar mucho, Esta parte, señores, tiene para hablarse 3 horas tranquilamente. Me acuerdo alguna vez cuando hice la clase en la universidad, cuando enseñaba química a los médicos, me acuerdo, de esta parte hicimos una clase completa. Y una clase completa son 3 horas de clase. Es que es muy abundante la información acá. Voy a tratar de resumirlo
lo más brevemente posible, mostrando ciertas curiosidades. Ciertas curiosidades. Por ejemplo, vamos a borrar de una vez todo para volver a pintarlo y hablar de cada uno. Por ejemplo, los alcalinos. Los alcalinos. ¿Por qué se llaman alcalinos, para empezar? La palabra alcalino viene de la palabra álcali. Y álcali es una base o hidróxido. Los alcalinos se llaman así porque son elementos que forman álcalis o bases con facilidad. Son elementos más o menos corrosivos, ¿no? Y son elementos más o menos antiácidos. Por ejemplo, los jabones, jóvenes que me escuchan, están hechos básicamente de sodio y potasio. El sodio y el potasio son elementos muy corrosivos. En estado natural, tú te pones un pedazo de sodio en la mano y tu mano comienza a deshacerse. Se destruye, porque es muy corrosivo. ¿Y por qué se usa el sodio siendo corrosivo para el jabón? Profesor, ¿el dijo? No le Perdón, escuché. Dijo una palabrita que no le escuché. corrosivo. ¿Sí? Corrosivo, dije. Ya, decía, siendo el sodio y el potasio como elementos muy corrosivos, ¿por qué se usan para hacer jabones? Justamente por eso, por la propiedad que tienen de ser corrosivos. Cuando una persona se asea, se baña o se lava las manos, la cara, lo que está haciendo es lo siguiente. Al mojarse el cuerpo o las manos, permite que el jabón genere espuma. Si no, la espuma no se forma. La espuma es una mezcla de aceite y potasio y sodio. Cuando este aceite se circula por mi cuerpo, llevado por el agua, va a atrapar las partículas de grasa de suciedad y el sodio y el potasio lo van a arrancar de la piel. Lo que hace el jabón es arrancarte una capa de piel, te arranca la piel. Y esa costra de grasa que tu cuerpo tenía con suciedad, con polvo del aire u otra cosa, es arrancada por el sodio y cuando tú te enjuagas, tu piel cae en la ducha, en la tina, y es expulsada al desagüe. En otras palabras, cada vez que una persona se asea o se baña, lo que está haciendo es cambiando de piel. Les comento algo, espero que no lo hagan, ya depende de ustedes, ya son grandes, no son niños, si lo hacen o no. Hagan la prueba un día, los que deseen, por supuesto, no es una obligación, es una tarea, ¿ya? Y lávense la cara 4 o 5 veces seguidas. O sea, mójate la cara, te enjabonas, ¿no? Te secas, te mojas la cara, te enjabonas, te secas, y así. Cuando lo hagas 4 o 5 veces, a la cuarta o quinta vez que tú te seques, vas a sentir que la piel te duele. Vas a sentirte muy sensible. Lo que has logrado ahí es arrancarte capas de piel. Y has llegado a la subdermis, que está en tu cara. Y eso genera la irritación. Cuando una persona se asea en la mañana, se ducha para salir a trabajar o se va a estudiar, lo que ha hecho la persona es arrancarse una capa de piel. Y durante el día, esa capa de piel se regenera. Básicamente, la regeneración de la piel demora entre 3 a 5 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, si tu piel que has perdido, se regenera. Porque si no fuera así, la piel que has perdido no se regenera, al día siguiente botas la capa de piel, sigues botando, después de un mes, el esqueleto, no habría piel, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, cada vez que una persona se asea, está botando una capa de piel, por si acaso. Esa capa de piel a veces se va con el enjuague, cada vez que una persona se enjuaga, una que se ha duchado, el 80% de tu capa de piel con grasa, suciedad, cae con el agua y se da por el desagüe. El 20% queda pegado a tu piel. Son micropartículas de piel muerta que quedan pegadas a tu piel. Y durante el día tú lo expulsas. Se te va arrancando la piel y queda en el ambiente. Si ustedes tuvieran la capacidad de visualizar con los ojos, cosa que no se puede, el aire que te rodea, en algún momento verías que el aire que te rodea está formado por partículas, esporas y piel humana. Ahorita que aquí yo estoy hablando en este momento, que ustedes también están hablando y están abriendo la boca para respirar, están tragando piel muerta, micropartículas de piel muerta, de tu hermano, tu papá, tu esposo, tu hijo, quien sea la persona que esté por ahí.
¿ya? Entonces, el sodio y el potasio hacen eso. Ahora, el jabón de antes, hablamos de hace 40 años, 50 años, era diferente al jabón de ahora. Antes había solamente 2, 3 jabones, y eran jabones muy corrosivos, eran muy corrosivos. Y en la ciencia ha avanzado, y actualmente tenemos pues jabones de pH neutro, jabón de glicerina, jabón para mujer, jabón para hombre, jabón para niño, jabón para niña, hay de todo. Y eso no es tan falso, por si acaso. Así que yo les sugiero, ¿no? Investigar un poquito en el detalle de jabones para ver qué jabón pues, es ideal para asearse, sin ir muy lejos y para hacer un ejemplo un poquito más puntual, mucho más curioso. Por ejemplo, hacer los lavados de los genitales, más que nada en la mujer, es un lavado que requiere un cierto tipo de jabón. Si agarramos un jabón normal que se lava la cara y se lava los genitales con eso, funciona, te va a saciar, pero vas a dejar un ambiente irritado, irritado. Y ese ambiente irritado, para algunos casos, son ambientes propensos a otras cosas. En el caso del varón es más complicado que eso ocurra porque el meato que tenemos los varones es mucho más chiquitito. Y eso impide pues, que ingrese pues, partículas de sodio y potasio que generen un tipo de irritación. En cambio, en la mujer no. En la mujer el meato es un poquito más grande, entonces la posibilidad de irritación es mucho mayor. Entonces, para eso, pues, las mujeres modernas ya saben, pues, qué tipo de jabón utilizar y de qué manera utilizarlo. Ya no, esa parte no la voy a enseñar a ustedes, evidentemente. Pero antes no era así. Antes había un solo jabón. Antes, pues, una mujer, varón, se bañaban igualito y había muchos problemas. Antiguamente había muchos problemas, pues, de descensos vaginales y cosas por el estilo. Si ustedes conversan con sus madres o abuelas, le van a contar ese detalle de la época antigua. Actualmente ya no es así. Si actualmente tú das un jabón único para hacer tu aseo genital, pues estás muy mal, ¿no? El jabón Bolívar, el jabón para ropa, es diferente. El jabón Bolívar y jabones para ropa tiene más azufre. El azufre también es corrosivo, así como lo tienen los detergentes. El Ace, el Ariel, etcétera. Y el jabón Bolívar, aparte de tener sodio y potasio, tienen azufre. ¿Por qué razón? Porque deben arrancar suciedad de las telas. La tela es mucho más fuerte que la piel humana. Arrancar grasa de la piel humana, arrancar suciedad de la piel humana es más sencillo que arrancar grasa o suciedad de la tela. Es más complicado, por eso las telas se hacían antes, ¿no? Se rascaban con escobilla. Actualmente la lavadora lo hace. Pero tal vez se han dado cuenta que tienen lavadora, se han dado cuenta que hay telas que le metes la lavadora y no lo lava, sale igualito. Ya requiere pues meter mano, ¿no? Una enjuagada, una sobada, una escobillar, ¿no? Y así, podemos hablar más, ¿no? De los elementos acá hablar es, 500 horas, ¿ah? A ver, ¿quién más por ahí? Jabón Bolívar, que antes era diferente, ahora es más químico. Es cierto, la química, pues, ha metido su cuchara en muchos aspectos, no solamente en jabón Bolívar, ha metido muchos aspectos. A ver, ¿cuánto falta? Si no, para expandir. Ah, no, nos falta mucho. Sigamos, sigamos, sigamos. Otro grupo de elementos químicos, acá, los halógenos, los halógenos. Hablemos de los halógenos. La palabra halógenos viene de la palabra halos, y halos significa generador de sales. Los halógenos son elementos que generan sales con mucha facilidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como un elemento muy curioso, el elemento cloro. Y cloro se usa en muchas formas. Se usa, a ver, voy a pintarlo mejor de amarillo porque no se ve. Se usa, por ejemplo, para la sal de mesa, cloruro de sodio, que es un condimento y a la vez es un matabacterias natural. Como cloruro de sodio se usa como condimento, pero como cloro se usa como bactericida. Por ejemplo, cuando vamos a las piscinas, ¿no? Y a algunos de nosotros se nos enrojece los ojos, que realmente no es por el cloro, por si acaso, es por otra razón. El cloro también tiene que ver en eso. Se usa cloro para matar bacterias en las piscinas. ¿Por qué razón? Porque en las piscinas, y todo el mundo sabe eso, de cada 10 personas que están en la piscina, 8 orinan en la piscina. Esa es una realidad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, aquellas personas que les gusta meterse a la piscina y salen botando agua por la boca, ya saben lo que están haciendo, ¿no? El cloro se usa para eso, para matar bacterias.
¿no? Y tiene una cierta forma de prepararse. No es echar cloro por echar cloro. Se requiere una cierta preparación. ¿Dónde también tenemos el cloro? En el hipoclorito de sodio, la lejía. La lejía está hecha de cloro. Otra sustancia que es un bactericida, en este caso un limpiante, ¿no? Un blanqueador, es un blanqueador, perdón, la lejía es un blanqueador, perdón, ¿no? Se usa para la ropa blanca, ¿no es cierto? Si se cae lejía en una ropa oscura, lo va a blanquear, ¿no? Tiene esa naturaleza de ser blanqueador. Tenemos también al flúor, otro elemento curioso, el flúor. El flúor es un elemento muy corrosivo. Es el más corrosivo de todos los elementos del terapeuta. Se le conoce como el omnívoro, porque se come todo prácticamente. Y se usa fundamentalmente como bactericida. ¿Dónde encontramos el flúor? En la pasta dental, en los dentífricos. Dentríficos o dentífricos, la palabra se me va de la fonética, ¿no? Por ejemplo, tú sabías, a ver, ama de casa que me estás escuchando, pero madre de familia que me estás escuchando, escúchame este detalle. Tú sabías que los niños solamente absorben flúor hasta los 5, máximo 6 años. Por si acaso, ¿ah? Si tienes niños en esas edades, o serás madre algún día de esos niños en esas edades, cuando tú tengas un niño y le cambias los dientes de leche y comienzan a irse los dientes permanentes, tienes que ir al dentista a fluorizar sus dientes, porque hasta los 5, máximo 6 años, el flúor se absorbe. Luego ya no. Ustedes que me están escuchando, y yo mucho menos, no absorbemos flúor. Cuando una persona se lava los dientes, ¿qué está haciendo? Una posesión de valor, un control de fuego, tal vez más seguro. No hay que sacar allí a los habitantes, pero con una mejor intención. Por favor, Pero vaya que nos ha costado antes de y ahora mismo. No por solamente la favor. selección, la postura que tienes en cuanto a la Dios mío. cuando tú intentas salir. Joven, gracias. Bueno, decía, cuando una persona se va al dentista, o perdón, cuando una persona se lava los dientes, ¿qué está haciendo? Primero, el dentífrico tiene varios componentes. Un componente limpia el diente, lo va a limpiar, ¿no? Va a sacar las partículas de suciedad, las cerdas del cepillo van a ayudar a eso, ¿no? Pero además, la pasta dental, la parte de limpiarte los dientes, lo que hacen es, dejan una capa de flúor que protege tu diente, como que dejan una especie de caparazón, ¿no? Esta caparazón va a estar ahí hasta que tú ingieras cualquier tipo de alimento. Vamos a imaginar que te has cepillado a las 7 de la mañana. Sales de casa, te vas a estudiar, a trabajar, y a las 10 de la mañana, o 9 de la mañana, se te antoja comer pues, un sándwich, pan con pollo, no sé, una galleta. En ese momento, esa capa de flúor que tenías en el diente desaparece. Y desde ahí hasta que vuelves a lavarte los dientes, tu diente está expuesto a las bacterias, porque ya no tiene la capa de flúor que tenía. Hasta ese momento, antes que tú ingirieras el pan con pollo o la galleta, tu diente estaba con la capa de flúor de la lavada de la mañana. Por eso los dentistas dicen, ¿no? Los que tienen vida laboral de todo el día o vida estudiantil, en su mochila llevar su cepillo y su pasta dental para grabar esa capa de flúor y seguir protegiendo tu diente de las bacterias y evitar las caries dentales y evitar la halitosis, ¿no? Que es algo desagradable. A veces uno tiene halitosis y no lo siente, pero lo siente la persona que te escucha. Entonces es feo enterarse por terceros que tu boca apesta. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Aparte de eso, las personas que no tienen una buena protección dental, su boca tiene una flora bacteriana impresionantemente millonaria. Hay miles de bacterias en tu boca. Ahora, cuando más tarde tú y tu esposo o tu esposa o tu enamorado se den un beso, ya saben lo que están haciendo. Se están transmitiendo de boca a boca millares y millares de bacterias. Dependiendo de quién se sea más o menos, el que se sea menos contagia al que se sea más y viceversa, ¿no? Y finalmente, para acabar, porque si no vamos a dar toda la clase de esto, tenemos a los elementos gases nobles. Ahí está. El helio y el neón se usan como gases para globos fundamentalmente, y el
Helio, neón, argón, criptón se usan como gases fosforescentes. Algún día has ido a una discoteca. Yo lo sé, no me digas que no. O estás yendo o vas a ir. Y ves ahí luz amarilla, rojo, verde, anaranjado, violeta, etc. Esas luces que están hechas de fosforescencia están hechos de gases nobles. ¿Cuál es el punto? Que los gases nobles, a veces los tubos, esos tubitos tienen huequitos y el gas se escapa. Algún día te va a pasar, ¿no? Porque las discotecas tienen, por curiosidad, que no tienen ventanas. Creo que ustedes lo saben, ¿no? Y están forradas con tecnopor. Y espero que sepan por qué, ¿no? Y eso lo dejo para que ustedes investiguen, ¿no? Al no tener ventanas, la ventilación no es muy buena. Entonces, algún día te va a pasar que vas a la discoteca, estás una hora en la discoteca, no has tomado ni una gota de licor y ya estás mareado, estás mareada. Te sientes mareado, mareada. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que estás en una zona en la cual hay una fuga de gases y estás oliendo alcohol o criptón. Y eso genera la somnolencia. A veces pasa que llegas a la discoteca, pasó una hora, media hora, y aquí decía dormir a tu cama. La casa, ¿no? Eres una aburrida, eres una aburrida. No es eso, sino que has aspirado gases nobles y tienes esa sensación. Bueno, decía, ¿no? Hablar de esto es, olvídate, es 3 horas. He hablado de 3 familias y he hablado rapidísimo. De cada familia, imagínate, qué cosa no podría contarte. La otra zona de grupos es la grupos B, que también son 8. Ahí está, ¿no? El grupo 1B, familia de acuñación, cobre, plata y oro. El grupo 2B, familia de zinc, zinc, cadmio y mercurio. Y las siguientes 6 familias que están por acá. Ahí están. De estas 8 familias que están en esta parte de acá, aquí, aquí está, ahí están las 8 familias B, ¿no? La familia más curiosa, la familia 1B. ¿Por qué razón? Acuñación. La palabra acuñación viene de acuñar, y acuñar significa hacer monedas. La razón del nombre radica en antiguamente, las monedas se hacían de cobre, plata u oro. Metales muy valiosos, ¿no? Los galeones iban de Europa a América llevando monedas de oro, plata y cobre. Los corsarios los atacaban, el barco se hundía, y hasta ahorita hay gente que se dedica a buscar esos galeones. Y cuando le encuentra, pues, ha buscado 40 años un galeón y lo encontró, millonario. Pero bueno, dedicarse a eso es un albur, ¿no es cierto? Pero bueno, de ahí viene el nombre de acuñación. Otra curiosidad es en cuanto a la primera familia, ¿no? El escandio, la primera fila, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso. Toda la primera fila, la familia 4, el periodo 4. Joven, señorita, por favor. Ya. Esta primera. ¿Se dan cuenta? Están en la clase, ¿eh? Están en la clase. Bueno, ese primer periodo, escandio, titanio, vanadio, cromo y magnesio, se usa en la llamada cosmética dental. Y eso, señores, es una rama de la odontología muy, muy rentable. Si tú algún día eres odontólogo o odontóloga, te sugiero dedícate a esto, a la cosmética dental. ¿Por qué? Hacer implantes de escandio, titanio, vanadio, cromo y manganeso, que son elementos muy particulares para esta zona, requiere pues hacer una preparación bastante especial, y los implantes no cuestan pues ni 10 ni 20 soles. Por ejemplo, hace 5 años, 6 años, me acuerdo, leí un artículo donde la señorita esta, ¿cómo se llama? La que trabajó en Transformer, Megan Fox. Megan Fox, esa chinita y bueno, guapa muchacha. Se hacía pues un tratamiento dental para tener los dientes pues, blancos y a la vez tenerlos de color marfil, un color muy curioso. Cada pieza dental le costó $15,000. Cada pieza dental, $15,000. Se hizo 6 piezas dentales.
$90.000. El odontólogo que le hizo se hará demorado en yo le digo por conocimiento, porque mi ex esposo es odontólogo. Se ha demorado en hacerlo ¿cuánto? Pues 2 semanas, 3 semanas a lo mucho con el técnico dental. Ganar en 3 semanas $90.000. Imaginemos que ha invertido, no sé, $1.000, $2.000 ha invertido pues en materia prima. Ganar $90.000 en 3 semanas, señores, es un platal. Claro que estamos hablando pues de un artista de cine, no hablamos de la señora de la esquina, de la que vende tripita, ¿no? Hablamos de una persona que tiene condición económica. Para lo que voy yo es que estos elementos se usan en cosmética dental, una rama de odontología muy rentable, ¿ya? Por si acaso. Y hay más cosas, pero bueno, ya es un poquito tarde. Espero que los que he comentado sea curioso, pero fuera de este detalle que hemos hablado, la idea de la clase ha sido explicarte cómo es la tabla periódica, cuáles son sus partes, cómo se reconocen grupos, periodos, cómo se ha estructurado, ¿no? Las zonas que tiene para poder utilizarlo. En la siguiente hora que tengamos dentro de 20 minutos más o menos, que vamos a entrar, vamos a hacer como corresponde la parte de la evaluación, o sea, llenar este cuadrito que está acá. Como siempre lo llenamos con sus aportes y hoy ya tenemos la última intervención, porque la próxima semana ya serían los exámenes. Así que voy a esperarlos 8:40, empezamos de nuevo con la parte de la evaluación. ¿Ya, chicos? A menos que alguna pregunta, nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta quieren hacerme de repente? Pregunten, si no nos quedamos. O de Profesor, repente sí, preguntan después de la clase, como gusten. Dígame, escucho, escucho. ya. Escucho, Profesor, escucho. una pregunta. Si tengo una duda de la tabla periódica. Dígame. En las letras que están, por ejemplo, en oxígeno, vienen unos números. ¿Esos números qué significado tienen? ¿Números? Sí, Por ejemplo, a ver acá. Acá, por ejemplo. sí, dentro del cuadrado, por Claro, ejemplo, viene ya. el Lo que símbolo que pasa es es que O, los, ¿no? nu- los números indican propiedades. Para Ya. eso hay un cuadrito acá que indica la Ujú. leyenda. Y ahí hay una flechita que dice qué es cada numerito. ¿Qué es cada número? Hay un flecha que sale y ahí dice qué es Ujú. cada número atómico, peso atómico, Ah, densidad, ok. valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con esa guía con esa referencia te vas a guiar qué número que indica. Esos números se Ujú. usan en temas de química, ¿ya? Por si Ah, acaso, ok. no es que tengan por las puras. Ya, pues. Gracias. Bien, 8:40, jovencitos, señoritas, de nuevo nos reunimos para ver la parte de la evaluación. ¿Qué, chicos? Nos vemos más ratito. Chao, chao. Profesor, gracias. Aló, ¿se me escucha? Hola. Hola, profesor, buenas noches. Sí, profe. Sí, Buenas profesor, se noches, escucha, profesor, sí buenas se noches. escucha. Chicos, la asistencia ya la anoté, ¿sí? Los que han estado conectados hasta las 7:30 de la noche, ellos van a ser considerados como asistentes, ¿ya? Y a partir de 7:45 hasta las 8 de la noche se han conectado 6 alumnos más, ¿sí? Eso sería todo. Ya los veo en 10 minutos.